bancos centrales, elecciones americanas, petróleo, el Brexit. Básicamente estos son los focos de atención que están marcando la pauta del mercado en los últimos meses. Vamos a ver qué último trimestre nos pueden plantear con Gonzalo Cañete, ejecutivo de ventas y analista de mercado del Swiss Quote. Bienvenido, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenos días, Rocío, ¿qué tal? Si me parece, comencemos por lo más reciente, por el debate americano de cara a las elecciones presidenciales que hemos tenido esta madrugada en Estados Unidos. En él parece que Trump vuelve a perder, aunque parece más ajustado el empate con Hillary Clinton. No obstante, el candidato republicano también viene un tanto debilitado por esa presión que viene desde el propio partido en los últimos días por varios miembros que han pedido incluso su dimisión o se han ido ellos del partido. ¿Cómo cree que puede quedar esto? Además, en vísperas probablemente de que la Fed suba tipos en Estados Unidos. Bueno, si lo subes en diciembre y las elecciones son en noviembre... También parece que se ha esperado, ¿no? En septiembre a lo mejor. Sí, claro, obviamente. Por supuesto, bueno, fue uno de los argumentos que utilizó Donald Trump en el penúltimo debate. Dijo que la única razón por la que la Reserva Federal no iba a subir los tipos de interés era por darle oxígeno al Partido Demócrata, que es el que estaba en el poder, y que obviamente una subida de tipos no pintaba bien a un partido presentarse a elecciones como el Partido Demócrata con el mercado cayendo. Entonces es mejor no toques los tipos de interés, deja que los demócratas continúen con la campaña y luego, algo que hemos dicho además en alguna otra ocasión en medios, o sea que es evidente. El debate de la última noche, usted lo ha dicho, es un debate en el que Donald Trump se presenta sin el propio apoyo de su partido. 73 miembros importantes del Partido Republicano ya han hecho comentarios negativos y han hablado abiertamente de que no van a votar a favor de él. Donald Trump, lo he dicho otras veces, el principal obstáculo que significa, y principalmente para el mercado, es que Donald Trump es el mismo hombre que habla de hacer una auditoría a la Reserva Federal, es el mismo hombre que plantea que se cuestione el papel de Estados Unidos en la OTAN. Es decir, es un hombre que rompe con la agenda que está llevando Estados Unidos de los últimos años para acá. Incluso Donald Trump habla también de Oriente Medio y cambia por completo el guión de la película de lo que hace el CFR, el Council for Foreign Relations de Estados Unidos. Sin embargo, Hillary Clinton es la que va a seguir ese guión, era la secretaria de Estado y la que va a continuar con el mismo guión que llevó a Estados Unidos hasta ahora. Luego, Donald Trump significa el cambio, modificaciones, y Hillary Clinton significa continuar con la agenda. Por otro lado, además, Hillary Clinton recibe descaradamente mayor apoyo, tanto financiero como mediático, que Donald Trump. Luego, Donald Trump lo que es un hombre predicando en el desierto y enfrentándose contra toda la presión que le va aumentando alrededor de él cada vez más. Hay incluso gente que decía que el triunfo era presentarse a un debate con esas condiciones. Suena también un poco a cisne negro, si me permite, porque en los últimos meses parece que estamos un tanto escarmentados después de lo que sucediera con el Brexit. Y, por cierto, hablando del Brexit, hemos tenido ese crash de la libra. No sé si se ha producido después de que Alemania, entre otros países, pida un Brexit duro o simplemente fue un error técnico que considera usted. Pues ambas cosas. Principalmente lo que ha comentado sobre Donald Trump último, una cosa que cabría decir es que ya se habla o se rumorea, sobre todo en blogs norteamericanos, de una posible QE temporal si gana Trump el primer trimestre de 2017, una QE. O sea, fíjese si quedaría lejos la subida de tipos, sino que se haga una QE. Respecto al flash crack que se produjo en la libra, se produce además con nocturnidad y alevosía, como suelo decir, porque se produce por la noche y durante el mercado asiático. Pero además lo que vemos es que ese flash crack viene... Primero yo sospeché enseguida de que pueda ser un castigo de Alemania, porque solamente una mano fuerte es la que es capaz de mover así la libra. Pero también es cierto que el movimiento es tan agresivo y tan rápido, se recupera tan rápido, que también lo han atribuido a algoritmos. Hay una publicación de Financial Times justo a ese momento, cuando se produce ese flash crack, una publicación digital que habla de un comentario de Hollande diciendo que se esperaba un Brexit duro, y entonces algunos dicen, bueno, es que las máquinas capaces de leer el mercado incluso también son capaces de leer las noticias, a ver si por ahí algún ordenador de inteligencia artificial que sea capaz de leer al segundo un comentario, pero no creo. Y eso provocaría. Lo que sí es curioso, y vamos a decirlo en casa, si cogen un gráfico con velas de diarias, por ejemplo, de la libra dólar, podrán ver que desde el Brexit se canalizó el precio por completo dentro de un rango concreto, y si proyectasen ese rango hacia abajo verían que el flash crack que se produjo lo sobrepasa, pero enseguida consolida justo en el límite inferior de ese mismo rango. Lo hice en Barcelona el sábado, hicimos un curso con José Luis Cava y les mostré en gráfico la proyección que tenía todo el rango hacia abajo tras el Brexit, es exactamente el mínimo que consolida el flash crack. Luego lo que creo es que bajo ese límite había muchísimas órdenes de compra. Es normal que si produjeron un golpe fuerte de venta contra la libra, que también decían que era Soros de madrugada dándole al botón, si produjeron esa venta muy fuerte, entraron muchas órdenes de venta en el límite de proyección de ese rango
a la baja, porque técnicamente hablando sobre el gráfico, lo pueden ver en casa, es algo muy simétrico. Como siempre digo, los gráficos tienen proyección, simetría y proporción, y la cumplen a rajatabla. Vamos a hablar también del petróleo, porque en las últimas horas Irak ha declarado que va a aumentar la producción. Esto justamente después de ese preacuerdo que firmaban los miembros de la OPEP, sobre todo Irak y Arabia Saudita, de que congelarían la producción, eso sí, incluso antes también aumentándola. Sí. ¿Considera que esto puede llevar al traste la revalorización del crudo que hemos visto en el último mes? Bueno, yo no soy nadie para decir lo que voy a decir ahora, pero yo diría que es puro humo. Hace ya mucho tiempo, en 2015, dijimos aquí mismo que cualquier anuncio de la OPEP, fíjese, en 2015, cuando estaba cayendo todo el crudo en 2014, finales de 2014, y dijimos cualquier anuncio de acuerdo de la OPEP será mentira. Lo dije así de contundente, me podía equivocar y se cumplió hasta el momento. Del mismo modo digo ahora, un aumento de la producción. Creo que la guerra del precio del crudo ha terminado, porque el único objetivo que existía en la guerra del precio del crudo, lo dijimos entonces, fue llevar a Rusia a un colapso económico. Lo reflejó el bono a 10 años de Rusia entonces, en 2014, lo reflejó el crack del rublo contra el dólar, que por cierto la prensa británica se burlaba y se reía del rublo en aquel momento, se vanagloriaba de la libra, y ahora han padecido lo mismo. Pero lo que estamos viendo ahora es que esa estrategia falló, fracasó. Arabia Saudita acumulaba un déficit comercial, financiero, público. Arabia Saudita necesita darle salida a eso. La estrategia ha fracasado, el mercado está cambiando y creo que el crudo, si cogemos velas semanales, velas diarias en un gráfico amplio del crudo, veremos que el West Texas muestra claramente un patrón alcista. La proyección de ese patrón alcista llevaría a $70 el barril. Velas semanales, hablamos de mes y medio, 2 meses, 3 meses. Solo. Sí, es un sprint rápido porque es un hombro cabeza, hombro invertido lo que muestran los gráficos. Probablemente la parada sean $60 el barril, que es el último máximo que hicimos en el intento alcista del crudo hace ya bastante. Y lo que muestra que lo que estoy diciendo muy probablemente se confirme son lo que llaman en inglés las commodity currencies. Cuando miramos el dólar contra el canadiense, el dólar contra el rublo, el dólar contra la corona noruega, son divisas altamente dependientes del crudo. Los noruegos venden salmón y venden crudo. Los rusos, más del 70% de los ingresos proceden de hidrocarburos. El MICER ruso se compone en un 30% de Lukoil y Gazprom. Todas ellas muestran patrones fuertes en el canadiense, que es uno de los países con más reservas de crudo, en la corona noruega y en el rublo. Luego, si los patrones dólar canadiense, dólar NOK, dólar rublo muestran patrones bajistas, quiere decir que esas tres divisas tienen potencialmente un fortalecimiento contra el dólar, y eso solamente puede estar justificándose porque el mercado esté descontando que nos estamos acercando a una zona fronteriza, los $50 al barril, y dibujando este patrón en gráficos, la proyección podría ser $60 sin duda, porque es la parada, y $70 incluso, y eso solo vendrá, por cierto... ¿Crudo ligero, Brent? West Texas, y vendrá, por cierto, con algún evento catalizador que dispare el crudo, y yo ahí estoy apuntando en la tensión que se va incrementando, el corte de relaciones y comunicación entre Estados Unidos y Rusia en el terreno de Siria. Están Irán, Siria, Rusia. Rusia es el segundo mayor vendedor de crudo del mundo, Irán es uno de los mayores productores y reservas del mundo, y por el otro lado los sauditas y los Estados Unidos y Turquía. Luego, si eso no está claro, que miembros de la OPEP estén enfrentados en el campo de batalla, literalmente hablando, pues oye, que el que se crea que va a haber un acuerdo... Difícil. Complicado, ¿no? Ya ha sucedido en repetidas ocasiones en el pasado. Vamos a hablar del BCE, si le parece, porque parece que podría llegar al objetivo de inflación entre finales de 2018 y principios de 2019. Entiendo que esto lleva al traste los rumores de tapering que teníamos hace escasos días, porque a 2018-2019, cuando tenemos el final del QE en marzo de 2017... Sí. No, aquí no cambió nada. Estamos viendo la época de la fiebre de los bancos centrales. Creo que fue Rothschild, uno de los descendientes, que dijo hace poco, este mismo año, que estábamos viendo el mayor experimento monetario de la historia. Vivimos una época en la que toda la oferta monetaria se está traduciendo en algo que nunca funciona, siempre acaba produciendo burbujas mayores, por eso el miedo ahora es que pueda haber una recesión incluso más fuerte que la anterior. 1928 se rescata el LTCM y acaba con una burbuja en el año 2000, las .com. Del año 2000 al 2001, cuando ocurre el 11 de septiembre, más liquidez en el mercado. En 2007-2008 revienta la otra burbuja. Ahora estamos viendo la burbuja de la deuda, se ha llamado el Crexit, el crack del crédito, Crexit. Y ya que se busca el anacronismo con el exit. Pero
es una época de extremada liquidez que no termina de cuajar en la economía real, no llega la liquidez a la economía real, no se traduce en movimientos en las cifras macro, ni siquiera en Estados Unidos hay datos macro que sean muy consolidados, porque está la fuerza de empleo americana, está la productividad decreciente trimestre a trimestre de Estados Unidos, son cifras que preocupan, por lo tanto la Reserva Federal únicamente se agarra a esto. El BCE, el Banco Central Europeo, tiene que seguir el mismo guión, no tiene argumentos para reducir la liquidez. Es más, esperemos que muy probablemente se busque la compra de nuevos activos, porque se están acabando los activos que comprar. O sea, igual que dijo, vamos a comprar deuda corporativa porque ya no saben qué comprar para seguir inyectando dinero en el mercado, lo dije y era como un chiste, pero veremos en el futuro. El día de mañana anuncian la compra de hipotecas. O sea, te dicen, no, le rescatamos, compramos hipotecas a la gente y que salgan a la calle y consuman. La política, seamos un poco profetas aquí en estrategias de inversión, la política monetaria del futuro es algo que viene de una entrevista que le hicieron a Carney en el año 2015. Unos comentarios que hizo él sobre que habría que acostumbrarse, dijo algo así como las tasas de interés negativas han llegado para quedarse. ¿A qué se estaba refiriendo? Bueno, si sumamos a eso, que también hizo alusiones al dinero digital, al Bitcoin, que eran muy interesantes proyectos, yo apostaría por una reducción del dinero en efectivo, una imposición del dinero solamente electrónico y una tasa de interés negativo contra tu cuenta corriente y o consumes o te cobro. Entonces sería como forzar al consumo y es la única manera que se les ocurre de salir ya de esta. Y obviamente las cifras hablan solas. La mayor tasa récord de crédito y deuda en Occidente, la mayor tasa récord de ahorro en Asia. O sea, Asia tiene casi 10 veces más ahorro que Occidente. Así como incrementamos la deuda nosotros, aquí, así como ellos tienen excesos de ahorro. Parece que hay una propensión al ahorro en Asia, sobre todo China y un poco Japón. Pero China casi un 50% más de ahorro que medias de países occidentales y China Japón en torno al 10 o el 20%. Luego vemos que se está polarizando en ese sentido, el crédito fluye de otra manera, pero China, claro, no está muy amiga de Estados Unidos ahora con el tema de las aguas territoriales. No mucho, ¿no? Suena curioso esa idea de que el BCE pueda comprar hipotecas y que pasemos al Bitcoin obligatoriamente, ¿no? Y vamos a acabar con Deutsche Bank porque sigue haciendo tambalear a los mercados. Se teme que pueda ser un Lehman Brothers. El ejecutivo alemán se niega a rescatarlo. Parece que puede aumentar a alguno de sus accionistas su presencia en él con capital. ¿Cómo podría llevarse a cabo la salida de Lehman Brothers, de Deutsche Bank? A frote, me juega la cabeza malas pasadas. Con inyecciones privadas, públicas, ¿cómo creen que se puede llevar a cabo? De entrada, las inyecciones privadas es lo que ellos esperan. De hecho, incluso el aumento del capital, pero claro, el aumento del capital diluye la cotización de la acción, lo cual ya asusta en los mercados. Ampliaciones, además. Ver una ampliación de capital siempre asusta en la cotización de un valor, más cuando está cayendo a plomo como este. Tiene cierta similitud, usted lo ha dicho, el guión es muy parecido al del Deutsche Bank, al de Lehman Brothers. Igual, tampoco se negaron a rescatarle. Bueno, lo primero que nada, el chiste de turno, el too big to fail, que lo dicen demasiado grande para caer. Hacen ya anacronismos en Estados Unidos, too big to jail, demasiado grandes para ir a la cárcel, y too big to pay, demasiado grandes para pagar impuestos. Entonces, bueno, no puede quedar porque supone que es el banco más grande de Europa y por eso significaría que si el Deutsche Bank quiebra, pues ya vamos a apagar la cámara, vamos a cerrar la estrategia de inversión y vamos todos a casa a plantar tomates. Porque es un programa muy gordo. Pero un detalle que le comentaba fuera de cámara y que me parece interesante que escuchen también, hay una similitud muy parecida. Hace pocos días, muy pocos días, vimos un rumor de Qatar, de aumento de inversión sobre Deutsche Bank. Qatar posee casi el 10% del capital de Deutsche Bank, habiendo invertido en 2014 una cantidad bastante grande y habiendo invertido en julio de este mismo año incluso opciones de compra sobre el Deutsche Bank. Cuando salió el rumor de que Qatar iba a invertir, iba a comprar un 25% del capital de Deutsche Bank, provocó una subida fuerte del Deutsche Bank. Luego se desmintió el rumor, pero eso se había ido ya para dentro de Deutsche Bank. La compra que entró con el rumor, sí, le entró dinero estupendo, le vino fresquísimo. Y es clavado en los patrones gráficos. Si cogemos un gráfico de Lehman antes de la quiebra, hubo un anuncio de un fondo surcoreano de que iba a aumentar su participación en el Lehman Brothers, de hecho lo hizo, y cuando este fondo surcoreano anunció el aumento de participación de Lehman Brothers,
produjo una subida fuerte Lehman Brothers antes de la quiebra, días antes de la quiebra. Luego es muy simétrico el gráfico y la subida que le produjo el anuncio del fondo surcoreano a Lehman Brothers, como el anuncio de un fondo de Qatar de participar, aumentar la participación del 5%, gráficamente hace lo mismo. Un mercado, o sea, una entidad financiera muy castigada que de repente pega un bote estando en mínimos por el anuncio de un fondo. Y esa era la anécdota, sencillamente. Desde el punto de vista técnico, Deutsche Bank no padece solamente las sanciones de ahora, que las puede negociar, porque no hay que olvidar que Bank of America se le sancionó por 54.000 millones, creo, 57.000, y pagó 16.000 o algo así. Y o sea, nunca pagan el total de lo que el Tesoro, el Departamento de Justicia americano demanda. Así que ellos negociarán la cifra. Pero igualmente no es esta cifra, el problema es la suma de todas las sanciones que le han ido poniendo a Deutsche Bank. Y lo que se supone, que yo creo que se sobreentiende también, que es el castigo que hace Estados Unidos al Deutsche Bank por el castigo que hace Europa a Amazon y Apple con el tema de la persecución fiscal y la evasión y demás. Entonces dicen que es la respuesta que le da la contraparte. Pero, insisto, Deutsche Bank ha padecido sanciones el año pasado por violar las sanciones que había contra Irán en crédito y unas cuantas más. O sea, acumulándose son cerca de 9.000 millones pagados ya en sanciones desde el año 2008. O sea que es normal, pero todas han pasado por el aro. Todos los grandes en Estados Unidos, cuando se les ha sancionado, pero claro, eran banca de inversión. Lo que preocupa del Deutsche Bank es banca de inversión y banca comercial. Claro. O sea, afecta a las familias y al tejido y la estructura social directa de Europa. Por no hablar, claro, de todo el ruido que hay de fondo en Europa que no se está poniendo sobre la mesa, que es las crisis políticas que está padeciendo ahora mismo Europa, referéndums, temas de refugiados, tensión civil. Hace poco, el gobierno alemán, el gobierno de Islandia, creo que es, tres gobiernos, República Checa también, anunciaron que se acumule comida y agua. O sea, imagínese usted como para decir que no, esto no es nada. No, pues algo debe haber cuando los gobiernos dicen que se acumule comida y agua, pues ya no es muy bonito. Sospechar, ¿no? Claro, esto no hablamos de los mercados financieros aquí, pero no da muy buena vibración a la estructura social y económica de un continente que se hable de eso por parte de gobiernos. Luego, bueno, el jaleo está montado, sin olvidar, por supuesto, el tema estrella, que yo creo que es el de Siria. El conflicto entre Rusia, las declaraciones del jefe de Estado norteamericano diciendo que si Rusia continuaba, más o menos, continuaba con los ataques contra los grupos armados en Siria, sus intereses, sin duda alguna, se verían bajo ataque, y dice, quizá incluso ciudades rusas. Pues suena casi una amenaza contra Rusia de parte del representante de Estado de Estados Unidos. Dice, bueno, de hecho los rusos salieron en prensa diciendo ¿qué quiere decir eso? No lo hemos entendido, ¿no? Porque es un mensaje bastante hostil hacia unos. Luego se sabe que la tensión geopolítica está muy bien montada ahí. Es campo de cultivo para un conflicto bélico a gran escala. De hecho fue lo que dijeron los rusos. Esperemos que no lleguemos a esos niveles, desde luego. Si llega el crudo lo reflejará rápido. Supongo que es al final por lo que se pelean, ¿no? Nos quedamos con estas palabras. Gonzalo Cañete, ejecutivo de ventas y analista de mercados de Swissquote. Muchísimas gracias. Un Hasta placer, la próxima. Gracias. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com.